Yo también quiero comenzar agradeciendo el estar aquí. Desde que publiqué el libro La atenuación en el castellano de Chile, un enfoque pragmalingüístico, con los resultados de mi tesis doctoral cursada en Valencia, España, entre los años 92 y 95, han proliferado los estudios sobre la atenuación en el castellano y en otras lenguas. Diversos aspectos de mi tesis han sido profusamente citados en estudios de lenguas tan diferentes como lo son el español, el sueco e incluso el japonés. Los estudios referidos a la cortesía verbal también recurren con frecuencia a la atenuación. Por supuesto, cuando realicé la investigación no sabía a ciencia cierta lo que hacía, pero ahora, 14 años más tarde, escuchando los ecos que esta ha tenido, lo entiendo bien. Lo que quisiera en esta ocasión es reivindicar este tipo de estudios que, optando por la generalidad, se ven obligados a renunciar a la especificidad que supone la descripción de un fenómeno puntual en un corpus único y acotado. Aunque, por supuesto, mi estudio se cimienta en muchos estudios específicos hechos a partir de corpus limitados, porque ambos tipos de investigaciones son complementarios. La opción por un enfoque pragmático centrado en el uso del lenguaje avala esta mirada general. A menudo nos asusta este tipo de estudios porque lo consideramos poco científico, dado que arroja resultados difíciles de cuantificar. Pero también debemos ser capaces de sospechar de la cientificidad de muchos estudios en apariencia rigurosos, que dan cuenta detallada de un fenómeno, pero descansan en un corpus muy poco representativo y que nos impiden a partir de ahí hacer generalizaciones significativas. Hace solo unos meses leí el libro de Honorio Velázquez y Ángel Díaz de Rada, del año 1997, La lógica de la investigación etnográfica. En él encontré la ratificación de muchos de los aspectos del enfoque que, de un modo hasta cierto punto intuitivo, adopté en mi trabajo. Y digo hasta cierto punto porque mientras lo realizaba vi la necesidad de abordar el fenómeno de la atenuación de una forma interdisciplinaria y me asomé a la psicología, muy tenuamente por falta de herramientas a la historia y por supuesto a la antropología. Mi estudio estuvo orientado en todo momento por el antropólogo y lingüista peruano Alfredo Torero y por el antropólogo español José Luis García García, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Ambos integrantes, junto con los lingüistas Antonio Briz, Maite Echenique y el alemán Günther Hensch, del Tribunal Calificador de mi tesis. Torero y García me entregaron las herramientas necesarias para enfrentar que realmente consistía en un estudio etnográfico sobre mi propia cultura, la chilena, evidenciada a partir del contraste con la española, en la que estuve inserta 5 años. Lo que motivó mi estudio sobre la atenuación en el castellano de Chile fue la constatación de que la mayoría de los latinoamericanos que conocí en España se quejaban de que los españoles eran muy duros en el trato, muy cortantes, demasiado directos, descorteses. Evidentemente, esto escondía un interesante tema de investigación. No es posible que los españoles o los valencianos sean todos descorteses. Ellos no se perciben de ese modo. Pero tampoco es posible que los latinoamericanos seamos todos corteses. Evidentemente, aquí hay un contraste entre nuestras culturas que, como todo, se manifiesta en el lenguaje. Y dado que refleja una actitud de los hablantes, esta diferencia en el uso de la que nuestra lengua común produce esta diferencia en el uso de la que es nuestra lengua común produce importantes choques culturales y problemas de interpretación. Una vez le pregunté a una vecina española cómo consideraba que nosotros hablábamos el castellano. Mi vecina tenía 80 años y me dice, claro, me afirma el micrófono, es que no llegáis. Lo encontré buenísimo. O sea que la cosa va de ir y vuelta. Esto que voy a leer ahora lo tienen ustedes en la página 1, son algunos principios del método etnográfico sacados del libro que mencioné. La pretensión que anima el trabajo de campo es la aprehensión de la totalidad. Tal pretensión es en el fondo una utopía, pero resulta
a la vez extremadamente estimulante. Eso implica que el todo, objeto de la investigación, siempre se va descubriendo. Difícilmente habría podido ser previsto en su integridad anteriormente. La aprehensión de la totalidad es en este sentido una tendencia. La investigación no cesa. Dice el libro en otras partes, la investigación cesa por otras razones, porque se acaba el dinero para seguir investigando, porque se acaban los plazos para escribir la tesis, etc. Pero en sí misma la investigación no impone un cese. Elegí el título La atenuación en el castellano precisamente porque da cuenta de una estrategia muy general que el hablante pone en práctica usando muy variados recursos. Y es esta generalidad lo que permite vincular la atenuación con una actitud esquiva, evasiva, indirecta de los hablantes. La totalidad de la que hablan los autores era, en mi caso, la atenuación. Esta tesis descansa en una certeza que no requería ser probada, precisamente la de que el español es más atenuado en Chile que en España. Nadie en ningún momento puso en duda eso, ni en Chile ni en España. Sigo con los autores. La tendencia a la aprehensión de la totalidad implica que las técnicas empleadas, las fundamentales, deben ser flexibles como para acomodarse a la heterogénea naturaleza de las situaciones de trabajo y a la menos heterogénea naturaleza de los datos. Observación y entrevista son dos modos básicos de obtener información, o más bien de producirla. En la observación, aparentemente, la información es obtenida desde la sensibilidad, desde la agudeza de percepción del investigador ante la acción de los sujetos de estudio. En realidad, el trabajo de campo hace del investigador el primer informante, un estatus que se consolida aún más por la observación participante, que debe dar a la observación el carácter de evidencia, de experiencia. Hace un tiempo, mi colega, que debería estar aquí o estar aquí entre nosotros, Elisa López, que está realizando su tesis doctoral sobre la atenuación en el portugués de Brasil, me comentó que le llamaba la atención que en mi tesis no tuviera un único corpus uniforme. En efecto, esto es así. El corpus es mi castellano. Mi primera informante era, y sigo siendo yo misma. La libreta era infaltable para anotar todo lo que me resultara diferente y posteriormente contrastarlo con lo que yo habría dicho o hecho en similar situación. Así, por ejemplo, cuando en el gimnasio escuchaba decir aprieten el culo, yo sabía que esa instrucción nunca sería escuchada en Chile y que en su lugar oiríamos cosas como aprieten el pompis o el pompis. Lo sabía porque mi castellano vive en mí. No necesitaba confirmación de esa certeza. Elisa, por tanto, tiene razón. Yo no estaba analizando un corpus, sino buscando donde quiera que fuera manifestaciones de la atenuación. Todo servía. Las cartas que me mandaban, mis familiares y amigos, los libros y revistas que había llevado conmigo, las grabaciones secretas que hacía cuando viajaba a Chile, las que hacía en España, la radio, la televisión, etc. Si planteo que el castellano de Chile es más atenuado que el de España, no puedo pretender mostrarlo analizando exclusivamente el vocablo como, en un enunciado del tipo estoy como cansado, o en un corpus por amplio que este sea. Esto porque de tanto en tanto me sugerían que me centrara en el cómo y acabara de una vez mi tesis. Y yo que estaba en medio de la investigación y no veía muy bien por dónde iba, solo era capaz de contestar, no sé, pero siento que si me centro en el cómo mato la tesis. Y no es que desdeñe los estudios sobre el cómo, lo que quiero decir es que un estudio sobre el cómo no me habría permitido concluir que el castellano de Chile es muy atenuado y que lo es más que el español peninsular. Tampoco puedo pretender dar cuenta sistemáticamente de todos los recursos de atenuación existentes en el castellano en Chile, pero para el propósito de esta investigación eso no interesa. Desde el momento en que aceptamos que es una necesidad de los chilenos atenuar el lenguaje, aceptamos también que surgirán permanentemente nuevos recursos para hacerlo. Recientemente se puso de moda en Chile el insoportable no es menor o no menor. Tuve un problema no menor. No es menor que no te hayan pagado a estas alturas del mes. Aquí la atenuación se manifiesta por medio de la lítote, que consiste en negar lo contrario de lo que se quiere afirmar. Tuve un problema no menor, tuve un problema mayor. No se trataba entonces de dar un catastro acabado de los recursos de atenuación, sino de intentar sistematizar el fenómeno respondiendo a las preguntas qué, por qué, cómo y cuándo atenuamos el lenguaje. Y para hacer esto seriamente, era necesario renunciar en principio a hablar del castellano en Chile o del español en España.
La atenuación lingüística no es un fenómeno privativo de una lengua en particular. Responde a una necesidad humana y por lo tanto está presente en diversos grados, en diversas formas en todos los idiomas. Esto hacía necesario plantear la pregunta de un modo más general antes de anclarla en una lengua específica. Solo partiendo de la generalidad del todo del lenguaje, sin más, podríamos llegar a establecer particularidades representativas de cada cultura y de cada lengua. Los temas tabú, por ejemplo, son universales: la muerte, la enfermedad, el dinero, los órganos sexuales, pero difieren el grado en que estos temas son tabuizados en cada cultura y los mecanismos eufemísticos en que a cada una de ellas le permiten aludir. Es el hecho de que el tema de la atenuación sea general lo que lo convierte en una importante beta de investigación. No solo el castellano de Chile es más atenuado que el español peninsular, sino que el castellano de América parece serlo también. Sin ir más lejos, ayer le pregunté a una señora colombiana que trabaja en el hotel en el que estoy hospedada cómo hablan el castellano en esta zona. Ella me contestó, de acuerdo con lo que aquí se ha dicho: aquí no le dan vuelta, aquí se lo soplan, en el interior le dan vuelta. Y yo le pregunté, ¿pero tanto como a los españoles? Y me repuso, no, hasta allá no. Por lo tanto, podemos estudiar el contraste entre Chile y España, entre Chile y España y los diversos países de América en relación con la atenuación, pero también podemos establecer comparaciones internas de las diferentes zonas de cada país, estudiar cómo se manifiesta la atenuación en una determinada cultura, sin pretender un estudio comparativo. Para contestar a la pregunta de por qué se atenúa el lenguaje en una cultura se requiere una mirada enciclopedista o bien interdisciplinaria. Más allá de la descripción lingüística que pone en evidencia, por ejemplo, que los actos de habla directivos deben ser atenuados porque interpelan al interlocutor o que la cortesía a menudo recurre a la atenuación, hay muchas razones que deben ser buscadas en la geografía, en la psicología, en la sociología, en la antropología y por supuesto en la historia. Hay que preguntarse por la influencia de las lenguas de sustrato del castellano de América, por el mestizaje, por la relación señor-criado que nos caracteriza desde la época de la conquista, etc. En fin, ciertamente no es tarea del lingüista dar respuesta a estas muchas preguntas, pero un tema tan general como este interpela la confluencia y el interés de estudiosos de diversas disciplinas. Y en esto radica su riqueza. Para terminar, quisiera referirme a algo que ya mencioné en mi tesis doctoral, el año 96, y es el que no somos del todo conscientes del lenguaje que usamos cuando hablamos. Muchas gracias a la profesora Juana Puga por su presentación.